Tal como lo manifestamos, venimos a rendir cuenta de la gestión de gobierno, así que, si me permiten, voy a hacer uso de los minutos que me corresponden y luego voy a contestar las preguntas que me fueron remitidas. Bueno, vengo a esta honorable Cámara de Senadores en mi carácter de jefe de gabinete de ministros a dar cumplimiento a establecido en el artículo 13, inciso 10 de la Ley de Ministerios Romanos 5, 1026 del 2020, es decir, a dar testimonio sobre la marcha de gobierno. Quizás en marzo del año pasado, cuando la pandemia comenzó, no nos imaginábamos el escenario al que hoy nos enfrentamos. Ahora, transitando la segunda ola, con una población agotada y un sistema de salud tensionado, se torna necesario describir la situación actual y evitar cualquier daño que pudieran ocasionar los discursos opuestos o contradictorios que, en lugar de propiciar la capacidad crítica del receptor, la obstaculizan, porque uno de ellos predomina sobre el otro y desvanece la necesidad de una concepción de unidad, de un nosotros, para que el resultado de las medidas que se tomen sean eficientes y eficaces. Es por ello que, observando los requerimientos del artículo 179 y subsiguientes del reglamento interno de esta Cámara, informé oportunamente que expondré sobre la situación actual epidemiológica, detallando la sala de situación SARS-CoV-2 y la ejecución del plan de vacunación. Para exponer la sala de situación SARS-CoV-2 me voy a valer de algunas diapositivas. Creo que se ven. Vamos a comenzar con la situación internacional. A modo de introducción y para situarnos en contexto, quiero que repasemos juntos la dimensión de la tragedia que hoy vive la humanidad. Desde el inicio de la pandemia, y como podemos observar en el mapa, Estados Unidos, India y Brasil son los 3 países con mayor casos detectados. A nivel mundial, se han infectado más de 174 millones de personas y se han perdido más de 3,5 millones de vidas. Argentina ocupa hoy el 9º lugar en cantidad de casos acumulados, superando a países como Alemania y España, que ya cursaron una intensa tercera ola. En cuanto a la situación nacional, para analizarla vamos a hacer referencia a la tasa de incidencia. La tasa de incidencia, para que entendamos, mide el riesgo de contraer la enfermedad durante un periodo o tiempo de estudio. De esta manera lo que hace es evaluar la dinámica de la enfermedad y se calcula teniendo en cuenta la cantidad de infectados comparados o la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, San Luis muestra una tasa de incidencia alta, contando los casos desde el inicio de la pandemia a la fecha, ubicándola en el 6º lugar. Y en el 3er lugar, si solo tenemos en cuenta los últimos 14 días. Con un corte al 29 de mayo en función de las semanas epidemiológicas. Hay 2 gráficos que son muy parecidos, en uno estamos 6º y en el otro estamos 3º. Cuando hablamos de casos acumulados desde el inicio
de la pandemia, estamos hablando desde el primer caso que ingresó a San Luis, aún sabiendo que desde marzo hasta agosto nosotros pudimos contener el virus sin que hubiera circulación comunitaria. Pero para sacar la tasa de incidencia hay que tener en cuenta el inicio de la pandemia hasta la actualidad. El 29 de mayo es la fecha de corte porque las semanas epidemiológicas se cortan todos los sábados. Como la presentación era hoy y nos parecía oportuno que unificar la información, toda la presentación tiene diferentes cortes, yo voy a ir aclarando, pero si es más fácil o menos fácil de manipular la información, en este caso cortamos al 29 de mayo. Y en el segundo mapa o en la segunda diapositiva que vimos recién con relación a la tasa de incidencia, la provincia está ubicada en el tercer lugar, es decir, tenemos una tasa de incidencia altísima o alta en función de, así es contando los últimos 14 días, que es lo que en COVID consideramos cuarentena, que es lo que mide realmente los resultados de las medidas que se tomen, y que también tiene el corte el 29 de mayo. Sin embargo, si miramos el centro, exclusivamente el centro del país, y nos limitamos a San Luis y sus provincias limítrofes, ustedes van a ver dos gráficos. En uno tenemos la cantidad de casos acumulados en los últimos 14 días, y en el otro la tasa de incidencia que le corresponde a esos 14 días. También San Luis ocupa un lugar importante, está después de La Pampa. Primero La Pampa y después nosotros en la tasa de incidencia. Tal como surge del cuadro anterior, cuando estábamos en tercer lugar, antes que nosotros está La Pampa. Por eso, a nivel limítrofe del centro del país, tenemos la tasa de incidencia más alta después de La Pampa. Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de estar transitando una situación bastante compleja, nuestro sistema de salud no ha tenido que enfrentar la falta de unidades de internación hasta el momento. Por eso hablamos de un sistema de salud tensionado. Situación provincial. Acá en la fecha de corte la hicimos al 5 de junio, que era la más reciente, y esto es como más, es algo que vamos actualizando diariamente, el otro es un trabajo un poquito más complejo. Bueno, como pueden ver, hay una comparación entre San Luis y Argentina. El total de casos acumulados en San Luis desde el inicio de la pandemia, siempre hasta la fecha, es de 63.848. Argentina tiene 3.939.024 casos. Recuperados 55.325, representando el 86,7%. Argentina 3.497.500, representando el 88,8%. Casos activos, San Luis tiene al 5 de junio 7.691 casos, el 12% del total. Argentina tiene 360.657 casos, el 9,1%. Fallecidos 832, representando el 1,3%, y Argentina 80.867, representando el 2,1%. Tanto los recuperados como los activos, como lamentablemente los fallecidos, se calculan siempre sobre el total de casos hasta la fecha. Bueno, como recordamos todos, el primer caso positivo de COVID en San Luis se confirmó con fecha 9 de marzo del 2020. Desde ese momento hasta fines de agosto del mismo año, los casos positivos pudieron detectarse y aislarse, evitando de este modo que el virus se propagara por aproximadamente 6 meses. El total de casos positivos durante ese periodo fue de 84. Lamentablemente, durante el mes de agosto, la circulación del virus en la provincia se vuelve comunitaria y desde ese entonces hasta la fecha no se registró ningún día sin casos. En el gráfico
puede observarse, estamos en la 9, puede observarse desde el inicio de la pandemia el comportamiento del virus. Ustedes pueden ver que hay como una meseta, después viene una pequeña curva, después se vuelve a mesetar y crecemos nuevamente en cantidad. Eso es lo que denominamos primera ola, la primera curva, segunda ola, la segunda curva. Primera ola. El pico máximo se produce el 23 de octubre del 2020 con 509 casos y tiene una duración de 1 mes y 26 días. La segunda ola comienza el 28 de marzo del 2021, se extiende hasta la fecha. Su pico máximo es de 1.156 casos que se dieron el 23 de abril del 2021 y continúa con fluctuaciones diarias de más de 500 casos y ya llevamos más de 2 meses y medio transitando esta segunda ola. Esta segunda ola se presenta mucho más agresiva debido principalmente al ingreso de nuevas cepas. Entre ellas podemos mencionar la cepa de Manaus, Reino Unido y Río de Janeiro. También está la cepa andina y ahora voy a explicar un poquito de cada una de ellas. Hasta la fecha solo se han detectado en la provincia la cepa original de Wuhan, la variante de Manaus, la de Reino Unido y la de Río de Janeiro. Asimismo, hay circulación de cepa andina que no ha sido clasificada todavía por la Organización Mundial de la Salud como variante de preocupación o como variante de interés. Pero claro está que su circulación va en aumento en nuestro país. Las variantes Sudáfrica o Beta y la variante India o Delta, que son las más agresivas e infectivas y con mayor resistencia a las vacunas, aún no se han detectado. Hemos hecho, y como pueden ver en la diapositiva, una comparación para que entendamos por qué esta ola es más agresiva y de qué se tratan estas nuevas cepas. La variante Manaus es 2,5 veces más transmisible que la de la primera ola. Una persona que ya tuvo COVID-19 tiene una probabilidad de reinfectarse que va de un 25 a un 60%. Afecta a gente más joven y el mayor impacto se da entre los 20 y los 59 años. Tiene más riesgo de desencadenar enfermedad grave en menores de 60 años. La variante Reino Unido es entre un 43 y un 90% más contagiosa que la variante de la primera ola, produce enfermedad más prolongada. Si antes los casos moderados duraban 8 días, ahora están durando 13 días. Produce enfermedad más grave y está asociada a un aumento de riesgo de muerte en un 58%. Y la variante Río de Janeiro es más transmisible que la variante original. Una persona que ya tuvo COVID puede reinfectarse. Esta cepa presenta menor respuesta a los tratamientos con anticuerpos monoclonales, menor respuesta a los tratamientos con suero convaleciente y menor protección con las vacunas. Ustedes pueden ver en la diapositiva, estamos en la 11, que muestra las semanas epidemiológicas y cómo han ido comportándose en cuanto a la cantidad de casos, y vemos que en las últimas 2 semanas hay un leve descenso de los mismos. La que sigue muestra las localidades y los parajes de nuestra provincia, representando los casos positivos para COVID.
y podemos observar que aproximadamente el 83% de los mismos se localizan en los departamentos Pueyrredón y Pedernera, seguidos por el departamento Junín. Obviamente que esto tiene una relación con la cantidad de habitantes que tienen los departamentos, pero bueno, es importante resaltar que no hay departamento y no hay localidad donde no haya habido un caso positivo de COVID. Desde el 7 de abril a la fecha, hemos superado de manera constante los 500 casos diarios. En resumen, los indicadores de nuestra provincia al día de ayer y considerando los últimos 14 días, y acá sí me salí de todo protocolo epidemiológico que me obligaba a esperar hasta el sábado, hicimos una comparación jueves, digamos, cortamos el jueves, pero sí consideramos 14 días, donde surge que la tasa de incidencia es de 1.819, es decir, tenemos 1.819 infectados cada 100.000 habitantes. La razón de crecimiento es de 0,843. La razón de crecimiento lo que hace es comparar la cantidad de casos positivos detectados durante las últimas 2 cuarentenas. Es decir, me voy 2 semanas para atrás y 2 semanas más para atrás. A esas 2 semanas divido las más viejas sobre las más nuevas y eso me da un coeficiente. Ese coeficiente es la razón de crecimiento. Cómo vienen creciendo los casos si comparamos estas cuarentenas de 2 semanas. En nuestro caso estamos en un 0,843%. Perdón, eso no es por ciento, es un coeficiente. 0,843. El tiempo de duplicación de casos se da cada 84,95 días. El total de casos activos es de 7.570. A pesar de todo el esfuerzo realizado, tenemos que lamentar la pérdida de 832 vidas de personas de diferentes grupos etarios y en algunos casos aún vacunados. Desde el inicio del 2021 han fallecido 514 personas, 128 de ellas vacunadas, representando el 24,9%, de las cuales 117 habían recibido una dosis y 11 habían recibido 2 dosis. Del total de fallecidos, 11 personas trabajaban en el sistema de salud. Como podemos ver, están los gráficos ahí. Hay un gráfico que yo no lo expliqué. El gráfico de torta que ustedes ven, que no es el que... Es el porcentaje de fallecidos según comorbilidad, pero este va desde el 6 de septiembre hasta el 7 de junio de este año. Es decir, que sí tenían problemas de comorbilidad el 73%, el 6% no, y del 21% no hay datos. Sistema sanitario. El paciente que padece la enfermedad puede cursarla de diferentes maneras. Es por ello que nuestro sistema de salud está preparado para atender a todos de manera efectiva, ya sea mediante su internación en unidades de terapia intensiva o en clínica médica en función de su gravedad. O sea, son pacientes graves, UTI, pacientes moderados, clínica médica. En caso de pacientes leves, los profesionales de atención primaria de la salud realizan seguimientos domiciliarios mediante llamadas telefónicas, videollamadas o de manera presencial si es la necesidad de la persona y siempre considerando el criterio del profesional. En relación a las camas de terapia moderadas,
Desde el 1 de marzo del 2020 hasta la fecha, el incremento de las camas UTI fue del 289% y el de las moderadas fue del 125%. Como fue expuesto anteriormente, o como dije recién, la segunda ola ha registrado una gran cantidad de casos debido a las variantes circulantes altamente infectivas, siendo necesario incrementar las camas destinadas a pacientes moderados, ya que el 80% de ellos requiere asistencia en el sector de clínica. En este servicio se sumaron además nuevos métodos de ventilación no invasiva con sistema de terapia de alto flujo. Estas son cánulas nasales o cascos de BNI, que permitió disminuir el ingreso de pacientes a UTI. Esto ha permitido optimizar la distribución de las camas de ambos sectores, brindando una mejor respuesta al sistema de las necesidades de la población. Por otro lado, y como ustedes saben, el Hospital Ramón Carrillo empezó su actividad recibiendo pacientes del área clínica médica del Hospital San Luis el día 18 de mayo del 2021. Situación perfectamente combinada entre ambos nosocomios. Desde su primer día fueron recibidos 6 pacientes. ¿Dónde? Su primer día. Cabe destacar que actualmente el Hospital Ramón Carrillo actúa como una extensión del Hospital San Luis y recibe pacientes COVID moderados con más de 7 días de evolución y con bajo requerimiento de oxígeno. Las personas internadas provienen del área de influencia asignadas al Hospital San Luis, abarcando mucho más que el departamento Pueyrredón, que es donde se localiza. Actualmente el Hospital Ramón Carrillo cuenta con 74 camas habilitadas. Todo lo que he descrito se refiere a la situación sanitaria del sector público. No hemos tenido en cuenta aquí el sector privado, pero sí debo aclarar que se trabaja de manera conjunta o mancomunada. Vamos a hablar ahora de la detección precoz de casos. Si vemos las diapositivas. Mira, tal como lo han hecho los países más desarrollados del mundo, la provincia priorizó la búsqueda de personas positivas, tengan estas síntomas o no. El objetivo es evitar la circulación de personas portadoras del virus que siguen transmitiendo la enfermedad aún sin saberlo, los famosos asintomáticos. Para ello se ofreció a la población test de PCR gratuito, sin turno, presentando o no síntomas en todo el territorio provincial. A partir del 4 de abril, el porcentaje de positividad de testeos supera el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es del 10%. Ese porcentaje fue creciendo hasta el 26% el día 27 de mayo del 2021 y desciende lentamente hasta el 7 de junio, que se ubica en el 17%. Si ven el gráfico, hay una línea que lo atraviesa de manera horizontal blanquita. Ese es el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud, del 10% de positividad. Por encima de eso no es recomendable, y vemos que coincide con la segunda ola bastante. Los casos positivos llegan a su pico máximo el día 27 de mayo, con un 26% de positividad. Provincias limítrofes llegaron a tener un 35, 45 y 50% de positividad.
con un porcentaje menor de testeo. No es bueno la comparación, principalmente en casos de epidemia o pandemia o emergencias, pero tenemos que decir que la provincia de San Luis tiene una excelente política de detección precoz, porque realiza testeos gratuitos y porque realiza testeos en forma permanente. Entonces, obviamente que esto nos posiciona diferente. No es lo mismo una provincia que solamente testea a aquel que presenta síntomas que una provincia que testea a toda la población, tenga síntomas o no. El caso de positivos nuestros es, por supuesto, más alto. Eso se ve, la diapositiva que vemos ahora y que continúa con la siguiente, muestra que desde el 1 de octubre hasta la fecha se han registrado 528.116 testeos en todo el territorio provincial. Y la tasa de testeo de la provincia supera la tasa nacional y la de las provincias limítrofes también. Ese Naime es el cuadrito que sigue. El siguiente. Ahí es donde vemos cómo San Luis tiene el porcentaje de testeo más alto. Vigilancia epidemiológica 4.0. Los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen como objetivo principal realizar el seguimiento en tiempo real de la evolución de las epidemias que perjudican a la población, recolectando y analizando información que permite diseñar las estrategias de control correspondientes. Vigilancia 4.0 es una plataforma que nuclea toda esta información en un solo lugar, organizándola y permitiendo su consulta en tiempo real. La plataforma cuenta con perfiles para profesionales de la salud y para el público en general. Al profesional de salud o al profesional de la salud le permite el reporte de los casos sospechosos y positivos, la carga de resultados de los test o PCR, el registro de la trazabilidad de los contactos estrechos de cada paciente, el registro de inscriptos para vacunación y vacunados, y el seguimiento de los casos positivos en domicilio a través de teleconsulta. Toda esa información además se recopila para la elaboración de estadísticas en tiempo real que se ven reflejadas en las curvas epidemiológicas y cuadros de situación que contribuyen en la toma de decisiones basada en la evidencia. Prácticamente todo lo que vimos antes, todos esos cuadritos nos lo aporta este sistema. El perfil público permite a la sociedad acceder a través de una aplicación o de una app y reportar síntomas compatibles con COVID-19 a través de un autotesteo, acceder a los resultados de sus hisopados, cargar sus contactos estrechos en caso de resultar positivo y acreditar certificados, ya sea certificado de caso positivo, certificado de alta, certificado de inscripción a vacunación y certificado de vacunación. A la fecha, más de 170.000 ciudadanos utilizan la app. Más de 20.600 personas hicieron uso de la función autotesteo. 204.543 casos sospechosos se verificaron a través de testeos. 373.216 personas recibieron los resultados de sus testeos por este medio y los resultados positivos o los que resultaron positivos cargaron sus contactos estrechos para realizar la trazabilidad y seguimiento de estos con el fin de focalizar los contagiados y evitar el ciclo de transmisión.
1.836 profesionales de la salud cuentan con acceso al sistema para gestionar la información y casos asignados, así como 250 personas de distintas áreas de gobierno están abocadas a la trazabilidad y seguimiento de contactos estrechos de forma telefónica, basándose en la información provista por el sistema. El sistema descrito empodera al ciudadano, permitiendo su participación activa en las acciones de vigilancia y control, generando responsabilidad social para el cuidado de la salud de toda la población. El hecho de que el ciudadano pueda brindar la información es importantísimo para nosotros. Vigilancia 4.0 puede reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia. Las funciones en el perfil profesional permite aprovechar plenamente los medios que ofrecen las TICs en el campo de la salud, ya que pueden ser utilizados por cualquier institución, tanto de salud pública como privada, y puede ser replicado por cualquier Estado que necesite fortalecer su sistema de vigilancia. El sistema reúne los estándares de notificación de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, tanto a nivel local como nacional, y cumple con los requisitos del Reglamento Sanitario Internacional. Además, por sus características, es interoperable con otros sistemas de notificación y vigilancia sanitaria. Por ejemplo, sistema de gestión de laboratorio, sistema de historia clínica digital, sistema de reporte de vacunas, etc. Además, se enlaza al Sistema de Información Sanitaria Argentina, el SISA, que es donde debemos por obligación informar todos los casos positivos de COVID. Vigilancia epidemiológica 4.0 permite actualmente el registro y seguimiento de 3 enfermedades que se presentan como epidemias y que representan un riesgo para la salud de la población argentina. Ellas son el dengue, el sarampión y el COVID-19. El sistema es escalable y puede a futuro vigilar más de 80 patologías de notificación obligatoria que por ley 15.465 de la República Argentina deben ser notificadas al sistema de salud. Los premios WSIS identifican y reconocen modelos e iniciativas exitosas de todo el mundo, orientados a aprovechar las ventajas de la tecnología de la información y la comunicación para contribuir a la aceleración del desarrollo social y económico de la comunidad y que puedan ser replicadas. Esta prestigiosa organización otorgó el galardón de oro al Sistema Vigilancia Epidemiológica 4.0 en el mes de mayo del año en curso. Esto es un orgullo para la provincia, es un orgullo para todos los puntanos y también es un orgullo para la República Argentina. La verdad que esta institución es muy prestigiosa. Si bien hemos ganado bastantes premios nosotros como provincia a lo largo de los últimos años, creo que este tiene su cuotita de diferencia, ya que participa el ciudadano de una manera muy activa en frente de algo que nos aqueja a todos, que es la pandemia. Trazar. El gobierno de la provincia firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Luis, mediante el cual la Casa de Altos Estudios puso a disposición del Estado puntano un sistema digital para el registro de trazabilidad de las personas. Trazar es una aplicación usada como herramienta oficial y obligatoria para todos los comercios o establecimientos de la provincia, que permite
registrar los datos personales con fecha y hora en la que ingresan a los mismos. Los establecimientos descargan la aplicación a fin de registrar la trazabilidad completa de sus visitantes de manera rápida y segura mediante el escaneo del DNI o de forma manual en 3 simples pasos de forma práctica y eficaz. Dicho registro de visitas por el establecimiento se compara con la información del sistema de vigilancia epidemiológica y permite medir la circulación de las personas y saber cuántas de ellas son contactos estrechos, sospechosos o positivos de COVID. Debiendo asimismo, quien tenga el uso de los datos, cumplir con el tratamiento de ellos conforme lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales número 25.326. Los datos relevados o almacenados por la aplicación solo pueden ser consultados por la Autoridad Sanitaria Provincial debidamente acreditada para realizar la trazabilidad de pacientes COVID-19, quedando los mismos resguardados bajo las previsiones de la Ley de Secreto Estadístico número 17.622. Es importantísimo usar el trazar. Es importantísimo que lo usen tanto quienes son dueños de los comercios o de los edificios donde ingresan personas, como las personas que ingresan. Los ciudadanos tenemos la obligación de pedir ser trazados de alguna manera. Ustedes ven cómo habla este sistema con el sistema de vigilancia epidemiológica y esto nos facilita muchísimo tener información y tomar decisiones de manera acertada. Vacunación. El ejercicio político de gobernar, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, no es sencillo. Hacerlo en tiempo de pandemia, como el que actualmente flagela al mundo entero, lo vuelve aún más complejo. Donde la madurez de quienes ejercen el poder se demuestra trabajando de manera unida, mancomunada, dejando de lado las diferencias políticas y poniendo la inteligencia mental y emocional al servicio de la población. En nuestra provincia estamos atravesando la pandemia con decisiones que demuestran idoneidad de quienes ejercen el poder político como de las instituciones religiosas y académicas. Si seguimos este camino, la esperanza se fortalece y el futuro puede volver a ser imaginado. Porque la pandemia nos ha colocado en un eterno presente que nos agota rápidamente y precisamos ayuda para visualizar un mañana que nos permita hallar razones para cuidarnos mejor hoy. Una esperanza que se apoye en la solidaridad y cooperación es el mejor complemento de la vacuna. El plan de vacunación contra el coronavirus en San Luis, llamado San Luis Vacuna, es público, gratuito y voluntario. Dependiendo de las especificaciones de mantenimiento y conservación de las dosis que se reciben de Nación, se establecen los distintos operativos, comenzando con los que tienen mayor riesgo si contrajeran la enfermedad. Hablamos así de personal de salud, personas de 70 años o más, personas de 60 años o más, personas de 50 años o más, personas de 18 a 49 años con enfermedades preexistentes de acuerdo al algoritmo que resulta de considerar las distintas patologías.
a la suma del riesgo y la suma del riesgo de tener más de una. Para establecerlo se envía una encuesta que contiene preguntas para cada una de estas patologías declaradas al momento de la inscripción. Para decirlo clarito, esto es cuando entramos a la inscripción, vieron que si hay patologías desplegamos una ventana donde vamos cargando las distintas patologías. En caso de que tengamos más de una, el algoritmo lo que hace es determinar puntajes. Mientras más alto es el puntaje, mayor prioridad tiene para la vacuna. Personal estratégico, y acá entra todo lo que es Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsable del funcionamiento del Estado en todos los poderes y personal del servicio penitenciario. El resto, población mayor a 18 años, obviamente sin patologías. Para administrar la vacuna de manera eficiente, se desarrolló dentro del sistema de vigilancia epidemiológica 4.0 un módulo específico donde quienes acceden a la misma deben completar un formulario de registración, recibiendo luego por la app Vigilancia 4.0 y por SMS el certificado de su inscripción. Una vez establecido el cronograma definitivo, se notifica de la misma forma, el lugar, la fecha y la hora en que recibirá la vacuna. El perfil profesional de la aplicación permite el registro por parte del inspector de la salud que realiza la vacunación de los datos de la persona vacunada, los datos relativos a la vacuna, es decir, el número de lote, y el registro en el ESADI. Y automáticamente ya está registrada la persona vacunada. Hay un par de números que están importantes, que es ese gráfico que ustedes pueden ver ahora. Cuando hablamos de universo a vacunar, estamos teniendo en cuenta la población mayor a 18. Esto es independientemente de que se haya inscrito o no. Recordemos que la vacunación es optativa, no es obligatoria. En este caso serían 389.499 personas. Inscriptos para vacunar hay 254.183 personas. Vacunadas con una dosis, 108.032 personas. Vacunadas con 2 dosis, 49.608 personas. Es decir, que el total general de vacunados es de 157.640 personas, representando el 62,02% del total de los inscriptos para vacunarse y el 40,47% de lo que sería el universo total de potenciales personas a vacunar. Este dato es hoy. Varía permanentemente porque la gente se inscribe minuto a minuto. En la siguiente diapositiva, igual yo les voy a dejar esta presentación para que la tengan. Lo que hacemos es una comparación de las diferentes vacunas que estamos aplicando en San Luis. La Sputnik V, la AstraZeneca o Covishield y la Sinopharm. Y cada una tiene características diferentes que tiene que ver sobre todo con lo más importante, cómo las tenemos que mantener, que tiene que ver con la manipulación y conservación, las temperaturas a las que las mismas deben ser conservadas, la distancia que tiene que haber entre la primera y la segunda dosis, y bueno, y todo lo que es de interés para que estén informados, que me parece interesante y que cuando les pregunten puedan informar con tecnicismo, más allá de que después lo traduzcan para que la gente lo pueda entender bien. Hay 3 gráficos que yo no tengo, que los vamos a ver juntos. El primero es el porcentaje de vacunas
inoculadas sobre vacunas recibidas. Es a nivel nacional. Como pueden ver, la provincia de San Luis está segunda, primero está La Pampa, después está San Luis. ¿Por qué el 103 o el 104%? Bueno, porque hay muchas veces nosotros recibimos una cantidad de dosis determinada, pero que vienen en un empaquetamiento especial. Cuando la abrimos hay más de lo que la nación tiene registrada que le entregó a la provincia. Entonces, cuando rendimos cuentas, si recibimos 100 y aplicamos 103, obviamente que hemos aplicado el 103%. Es decir, en realidad aplicamos el 100% de las vacunas recibidas. Esa diferencia de 103 y 104 es porque quizás a La Pampa le tocaron un poquito más. Lo importante es que se demuestra en este gráfico que aplicamos el total de las vacunas que recibimos. En el siguiente vemos el porcentaje de población vacunada con una dosis y 2 dosis por provincia. Y también vemos que, bueno, por supuesto que el color oscuro es la primera dosis y el color más clarito es la segunda dosis. La segunda dosis siempre está relacionada con el tiempo, porque hay que considerar el momento en que recibimos la vacuna y el periodo que tendría que transcurrir para poder recibir la segunda dosis, y además el momento en el que llegó a la provincia la segunda dosis. Acá también estamos en un lugar importante, somos la tercera provincia con porcentaje de población vacunada con primera y segunda dosis, mayor porcentaje de población vacunada. ¿Está bien? Porcentaje de vacunas, este es muy hermoso. Este es el porcentaje de vacunados sobre inscriptos según edad. Mayores de 100 años, el total, el 100%. Entre 90 y 100 años, el 100%. Entre 80 y 89 años, el 97,76%. Entre 70 y 79 años, el 95,58%. 60 y 69 años, 95,54%. 50 y 59 años, 93,31%. 30 y 39 años, 35,57%. 20 y 29 años, 22%. Menores de 20, 16,12%. Estos menores de 20 seguramente son lamentablemente chicos con patología. Esto es siempre sobre inscriptos, ¿no? Pero me parece que es un orgullo este gráfico. Me parece que también es oportuno que felicitemos al sistema. Felicito yo, y por supuesto en nombre del gobernador y de quienes me acompañan del Ejecutivo, a todos aquellos que están llevando adelante la vacunación, obviamente el sistema de salud en general y la vacunación en particular, porque la velocidad con la que la estamos realizando es impresionante. Así que destacar la labor de la ministra, del secretario general de la Gobernación, también de todos los que están colaborando en esto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y por supuesto de Alicia Bañuelo, que es quien maneja los sistemas y quien ha ganado este premio tan importante para nuestra provincia. En conclusión, cierto es, como lo dijo el gobernador en la apertura de sesiones el pasado 1 de abril, que aún no podemos hablar de pospandemia, pero sí debemos comenzar a reconstruir lo destruido, activar lo paralizado y movilizar la economía. La crisis generada por el coronavirus aceleró la transformación de nuestras vidas. El accionar de los diferentes sectores económicos, sociales e institucionales está cambiando. En este contexto, la clave está en entender el mundo post-COVID y las habilidades que tendrán mayor demanda en lo que será la nueva normalidad. Debemos reflexionar sobre el modo de vida que nos impuso el confinamiento, en cómo, de manera sorpresiva,
tuvimos que reinventar nuestro modo de trabajar, de impartir y recibir educación, de consumir sin asistir a los comercios y de convivir con nuestros seres queridos entrenando la paciencia. Si miramos con atención, nos daremos cuenta de que la mejor aliada fue la tecnología y con ella el teletrabajo, la educación virtual, las compras por internet, el acceso a libros, películas y series por medio de dispositivos electrónicos. La pandemia no volverá a paralizarnos, pero creemos que estamos en condiciones de diseñar estrategias que permitan capitalizar lo que sin lugar a dudas nos cambió para siempre, viendo oportunidades en lugar de debilidades. Nuestras maneras nos han demostrado que efectivamente la presencialidad no es un requisito para la eficiencia. El teletrabajo nos enseñó de productividad medida en objetivos y no en tiempo invertido, de una mayor flexibilidad y de que la distancia no es impedimento para desplegar habilidades laborales. Aprendimos que la educación virtual sigue siendo educación, aún sin salir de nuestra casa. Muchos obtuvieron su título universitario o aprendieron un nuevo idioma. Entendimos que desde nuestro living somos capaces de responder y trabajar por nuestros objetivos de la misma manera que lo hacíamos antes, superándonos y con exigencia. Ahora sabemos que el nuevo desafío reside en reorganizar estas formas que la nueva normalidad nos impone. Creemos que lo más importante es que el tiempo está de nuestro lado. Esto que en economía se conoce como costo de oportunidad se abre cual abanico, permitiendo realizar más de una cosa a la vez. En una economía, lo voy a decir como contadora, creo que lo entiendan, esto es netamente económico. Espero que me pueda expresar o que exprese lo que siento. En una economía de posguerra, la sociedad se reconstruye con lo básico: alimento, vestimenta y vivienda. Entiendo que la pandemia supera ampliamente el daño que genera una guerra, principalmente porque al final no habrá alguien que gane, triunfe o logre una conquista. En este caso, el planeta entero se va a ver afectado y salir de la crisis será más difícil. Económicamente siempre, cuando hay una guerra o una posguerra, el que triunfa o gana, de alguna manera ayuda al que se ve perjudicado, damnificado, porque el que pierde busca qué es lo que necesita quien gana. Entonces generalmente produce lo que va a consumir el que después de haber ganado tiene más recursos. Entonces activa la economía. Volvemos a tener el círculo virtuoso. Demora, por supuesto, muchísimo. Pero en este caso, como la pandemia afectó a todo el mundo, entiendo que quizás económicamente va a ser mucho más difícil salir adelante. Esto es por esto que en el transcurso de esta etapa y sus dificultades debemos aprender a vivir con el virus que produjo la pandemia, dejando de considerarlo como el enemigo invisible o invencible y buscando el camino para superar los riesgos que implica. Estamos convencidos que debemos trazar una estrategia que se adapte a la realidad del mundo globalizado, usufructuando de la mejor manera aquello que nos hizo más fuerte durante este último año y medio. Quien atraviesa una tormenta
no resulta ser el mismo cuando sale de ella. Debemos entender que el San Luis que entró en la pandemia no es el mismo que resurgirá cuando ésta termine, ni tampoco el mismo que hoy aprende a convivir con ella. Que nuestra realidad se ve y se verá modificada, que los cambios se están haciendo presentes, que aferrarnos a un viejo paradigma, a una vieja modalidad de vida, no solo nos causará nostalgia y sufrimiento, sino que además nos impedirá la transformación. Es momento de entender que debemos adaptarnos al nuevo mundo que se está gestando.